Profe, buenos días. ¿Sí me escucha bien, doña Paula? Ahorita sí, ya lo estoy escuchando. Profe, de verdad, no sé, ni siquiera sé por dónde fue que entré porque no deja acceder por los links. Voy a mirar y a reenviarlo otra vez a ver si se pueden conectar. Anoche les envié otro link con la fecha 26. Sí, Mira, sí, pero si ahorita no dejaba acceder, profe. lo que pasa es que creo que estaba, yo no sé si era que estaba caída la plataforma, que porque aquí se demoró un resto, pero rato como unos 10 minutos sin entrar, porque yo estoy conectado como desde las 8:30. Ya. Espérame, Mati. Sí, voy a salir y voy a ver si por cuál link. Por la que le envié anoche para el 26, Pau, ¿sí? Bueno, vale, voy a mirar. Voy a salir entonces, voy a salir. Listo, tranquila. ¿Por cuál entró? Sí, profe, por ese, ahí les volví a reenviar. ¿Por el que te envié anoche? Pues yo creo que ese fue, profe. No, el 26. Ahí se los reenvié. Es que no dice ahí 20, pues yo no vi, Ahí pero por entró ese, Miguel. señor. Ahí entró Miguel. Perfecto, profe. Profe, es que imagínese que tengo que salir de Bogotá. ¿Puedo hacerlo, profe? Que me da pena con su merced. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, No me nervioso. Si se puede, pues se puede conectar ahí en el celular, pues para escuchar lo que diga. Y si no, pues ahí. bueno, profe, vale, porque es que ya estoy saliendo de Bogotá y la verdad se me había pasado. Entonces, pero como su merced me dice que está bien lo del, Sí, ya, sí. sí, entonces le agradezco mucho, profe. Feliz día. Bueno, lo mismo, Dios te bendiga. Sí, ya se comunicaron ahí, ¿sí ven? Ya, Ya se conectaron. pues se conectó Alejandro. Don Alejandro, muy buenos días. Hola, profe, buenos días, ¿cómo ¿Cómo está? va todo bien o no? ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, es que he tenido problemas con el internet, como que está molestando por todo lado, ¿no? Que no se escucha, que se escucha muy clarito, que no sé qué. Se ¿Qué más de escucha cosas? bajito. Profe, se escucha muy bajito. ¿Muy bajito? Alejandro, ¿cómo me escucha? ¿Muy bajito o muy duro? Bajito, profe, se escucha muy bajito. Ya miramos a ver entonces, a ver qué solucionamos. ¿Será por lo que estoy muy lejos? ¿Y qué más de cosas? Espere ya, ahorita le soluciono un problema ahí. ¿Cómo va todo? Aquí esa parte.
Casi con esto me escucha mejor. Aló. ¿Me escucha mejor ahí? No, profe, se escucha muy bajito. ¿Se escuchó peor o mejor? Ahí, Igual, profe, se sigue escuchando ahí bajito. peor. No, es que está como grave ese internet. Pero yo puedo otros audífonos que tengo acá. Ahí ya estoy. Ahí mejor no. Nada. Vamos a ver si- ¿Me entienden? ¿Me escuchan lo que les estoy diciendo o muy definitivamente no se escucha nada? Cuéntame la verdad. Pues yo lo escucho normal, profe. ¿Me escucha bien? Por favor, entonces, Alejandro. Alejandro Señor, y Miguel, salgan un momentico y vuelvan y entran a ver si de pronto nos mejora. listo. A veces pasa, porque yo sí los escucho muy bien a ustedes, entonces no sé. No, ya me coloqué los audífonos y le escucho ya mejor, profe. Mejor. Ah, bueno, nos va a tocar a todos ahora con esa vaina, ¿sí o no? Ujú. Estamos viendo como viejitos todos que no nos escuchamos, toca con audífonos, ¿sí o no? Sí, con audífonos sí, ya lo escucho. A mí también me tocó con los audífonos también, porque es que eso es un gallo. No, y también puede ser por las señales de internet. Yo le decía lo que, no, que es que profe, que estamos todos conectados del celular. Le dije, sí, pero es que si no hay una torre por ahí cerquita, pues obviamente la señal va a ser más defectuosa. Porque si, yo creo que todos han visto unas torres que colocan ahí, pues para mejorar digamos, la recepción, ¿no? Ujú. Pero es que cuando uno va por carretera así que comienza uno a hablar, se perdió porque pues no hay, si no hay esto así, sea el del celular, eso no lo agarra ni dándole consejos. Muy bien. Bueno, qué nos dijeron nuestros otros amigos? ¿Feliz Eh, cumpleaños? no, Diana ya se va a conectar, ya estaba conectada ahorita conmigo por WhatsApp, pero se le envió el nuevo link y ya debe estar por conectarse. Sí, ayer sí estuvo como loco esa vaina. Yo dije, ¿y esta vaina qué pasó? Bueno, importante lo siguiente, muchachos. Recuerden que ahorita, yo creo que ustedes están. Espera, y una vez lo miramos. Aquí lo tenemos. Es este sí. Ahí en la información que les enviaron, hay una cantidad de información que yo no sé si de pronto si han tenido la oportunidad de revisarla para consulta y eso. ¿Sí la han visto o no? Si no, ahorita la muestro. Para ver. Compartir. Aquí estamos. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok, entonces algo importante es que ustedes tenían que hacer la primera entrega del estado del arte el 11 de septiembre. ¿Estamos de acuerdo? Míralo acá. Ahí donde me paré. ¿Listo? Y yo se los dejo, pues obviamente tenía el tiempo para revisarlo y te los devolvería el 18. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Pero como no llegó sino uno, pues ¿qué les devuelvo si no tengo nada, sí o no? Entonces, ¿qué dije yo? Voy a esperarlo, vamos a esperarlos hasta el 25 de enero, o sea, hasta ayer, por eso fue que ayer les insistí tanto, pues para que no se cuelguen, porque es que si no después se cuelgan y se nos corre todo esto y créanme que a lo último comienzan después a sufrir, ¿sí me entienden? Ahora, si analizamos aquí, observen que alguien me decía, ay, pero es que aquí dice que el 2020, pues también ellos también se equivocan, ¿sí? ¿No se pueden equivocar o no? Ahora, si empezaron desde el 2020, en agosto del 2020 y no han hecho nada, si estamos como en la olla o no. ¿Ustedes qué opinan? Sí, claro, peor. No, peor. ¿Verdad? Ahí sí fue que se equivocaron. Bueno. Lo otro es que el marco teórico, ¿cierto? Lo deben de entregar el 11. ¿Listo? Entonces, la idea es que si ustedes me pasan, pues no sé,
De pronto yo creo que vamos a programar otra reunioncita por ahí para el martes 28, ¿cierto? Mentiras. El martes es 27, ¿no? Sí, no, 28, no, martes, 28. martes el 28. Martes es 28, eso de pronto programamos una ahí para ver también cómo van y ese tipo de cosas, pero lo importante es que también hay que irle trabajando a ese marco teórico. ¿Listo? ¿Estamos claros? Vale, profe. Ustedes tienen que entregarlo, mira, ¿qué le dicen? Marco, entrega marco de referencia o marco teórico el 11 de octubre, ¿correcto? Para podérselos devolver, ¿cierto? A ustedes el 19 de octubre, ¿listo? Y la siguiente entrega para ustedes es el 26. O sea, es tratar de pegarnos a esto para con eso ahí vamos avanzando, ¿correcto? Vale, profe. Ok. Listo, profe. Espérenme un segundito, entonces yo les dejo de compartir un segundo acá. Espera un momentito aquí. Espere. ¿Quién está? A ver, tenemos aquí a las Paula Gil, ¿cierto? Ahí está. Profe, ahí estoy. Miguel Ángel, ¿correcto? Miguel Andrés. Miguel Andrés, perdón, qué pena. Miguel Andrés. Y vi por aquí Alejandro. ¿Correcto? Voy a hablar Alejandro. No, ahí aparece conectado. Listo, Alejandro. A ver quién más tengo ahí. Carol Stephanie. Doña Carol, muy buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo te ha ido? ¿Bien o no? Bien, sí, señor. Qué pena robarnos un poquito del descanso de todos, ¿no? Pero tocó así porque pues, te estaba comentando. ¿Sí me acachaste a escuchar lo que dije? Sí. ¿De De las de las entregas. entregas? Uh-huh. Sí, sí, señor. Ah, bueno. Sí, porque ustedes también hicieron la corrección. Perdón, ustedes hicieron la corrección de la primera parte, pero pues igual no adjuntaron el estado del arte. ¿Listo? Entonces, para tener presente esto y lo que les decía, a ver si me lo entregan por ahí el martes, yo creo, para poder ir avanzando. ¿Estamos? Perfecto, profe. Profe, una pregunta. En el ejemplo de que estaba en la plataforma del estado del arte, hay Ajá. unos planteamientos y hay dice que para mirarlo de la investigación, como mínimo unas 8 o 10 páginas. Correcto. ¿Toca hacerlo así al pie de la letra? Pues sí, de pronto le da, pues, obviamente la idea de esto es que usted alcance a abarcar la mayoría, ¿no? Ahorita les voy a compartir unas conferencias de ese estado de arte y el estado de la otra partecita que hablábamos del marco teórico, que eso de pronto les va a servir también para que vayan aunando, ¿listo? Ok, profe. Pues ahí, de todas formas, es importante, ¿cierto? Que yo siempre les digo, voy a dejar de compartirles esto. Voy a mostrar mi cara. Ah, no, sí se está viendo. De todas maneras, yo siempre les digo que es importante, pues, sacrificarnos ahorita un poquito, muchachos, pero para que después no van a tener dolor de cabeza, ¿sí me entienden? Es que lo que yo he visto, a veces llega y la persona, no, pero es que usted ya no trabajó, no se puede, no puede ya graduarse y ese tipo de cosas, entonces ya todo el mundo desesperado y comienzan los problemas, ¿listo? Por eso también es que yo les decía que de pronto había que profundizar un poquitico más en eso que es de la metodología de la investigación, ¿cierto? Porque se supone que ahí teníamos que tener las herramientas para poder hacer un poco de trabajo, ¿no? Y hablando con unos compañeros suyos, vea que ni siquiera saben qué es un estado del arte, que pues todo nos puede pasar, ¿sí? ¿Estamos? Aquí está mi plan. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok. Miren, si usted abren este archivo que tienen acá, que dice documentos complementarios semilleros, ¿sí lo han abierto?
Ahí les aparece, ¿cierto? Los PDF, Pues las normas. Sí, señor. los PDF de normas APA, las partes que componen la entrega del proyecto semillero, la explicación de las partes que comprenden el proyecto de grado, ¿cierto? Y aquí hay una capacitación que me parece bien interesante, que es la búsqueda, ¿cierto? ¿Sí han abierto ese archivo? La verdad. Ese no, yo no lo he abierto. Vamos a abrirlo un momentico ahí para que miren lo que... Porque ahí les marca las referencias de dónde puede estar usted hacer la investigación, ¿correcto? O sea, dónde puede ir a conseguir información. Mire, aquí les dice, capacitación sobre búsquedas académicas en Internet, estado de arte del arte y marco teórico, ¿sí ven? Espera un momentico aquí, a ver. Profe, no Ok. se ve como oscura la Espérame, vuelvo a presentación. hacer- es que lo que pasa es que como estoy moviendo el cursor, entonces a veces eso es un problema. Entonces, espérame, dejamos de compartir y vuelvo y les comparto. Vamos a arrancarlo desde aquí. Mejor toca es abrirlo para poderlo compartir más fácil. Porque si no se nos ve así como borroso y ve una cosa más rara que... Perdón. Doña Diana, muy buenos días. Profe, muy buenos días. ¿Cómo te ha ido? ¿Vieron o no? Bien, gracias, sí, señor. ¿Mejoró o sigo igual? Mejorando. Eso, así también la gente positiva. ¿Ahora sí la ve mejor? Ahora sí, profe. Sí, ok. Entonces allá donde ese archivo que les mostré, donde dice más documentos, ahí les aparece este PDF, ¿cierto? Estas diapositivas, entonces usted dice capacitación sobre búsquedas académicas e internet, estado del arte y marco teórico, que es lo que está básicamente el que sigue ahorita es este marco de teórico, ¿correcto? Entonces a ustedes van a mirar acá las diapositivas, ¿cierto? Y en esas diapositivas a usted le va a mostrar como, por ejemplo, como la parte del Google académico, viene por acá, estas otras bases virtuales que hay, ¿sí ven? Que esto les puede servir, porque uno muchas veces está buscando información, pero ¿dónde busco? Y entonces ahí les muestran esto para que ustedes tengan presente. Además, ¿de qué nos sirve esto? De esa referenciación, ¿no? ¿Estamos claros? Cuando hago las citas y las tengo que referenciar, pues ahí ustedes van a encontrarlas, ¿no? Aquí le dice cómo realizar un estado del arte, entonces ahí, ¿cierto? Bien, y usted comienza a mirar. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Y aquí Sí, ya profe. tienen lo que es el marco teórico, ¿cierto? Entonces voy a compartirle una información que creo que les puede servir mucho. Si uno comienza a decir, espérenme a ver, aquí, cierro aquí, y vuelvo y les... Si alcanzaron a ver el ejemplo del estado del arte que colocaron ahí en el documento, ¿cierto? Que era el que me decías de 8 y 10 hojas, ¿cierto? Ese, sí, señor. Ese que está el último que está por ahí. Entonces, de todas formas, observemos lo siguiente. Si uno analiza a la final qué es un estado de arte, a ver, quién se atreve a murmurar? Señora Paula, que se me hizo que no me colabora. Ah, esto quedaba de viaje también ahorita. Les comparto aquí, yo les tengo. Entonces póngame pues cuidado. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien? Sí. Yo Sí, sí, profe. profe. Ok. Entonces, básicamente el estado del arte, ¿cierto? Es una modalidad de la investigación documental que permite el estudio del conocimiento acumulado, ¿cierto?
O sea, ¿qué es eso? Variamiento, eso ya está escrito en varios textos, ¿cierto? Entonces, de pronto uno dice, vamos a mirar eso y vamos a recolectar, como digamos, a juntar información, ¿cierto? Y obviamente debe estar dentro de un área específica, ¿cierto? Eso más o menos fue como creado en los años 80, ¿cierto? Que se utilizaba como herramienta para compilar y sistematizar información, especialmente en las áreas de las ciencias sociales, ¿correcto? Con el tiempo, ¿cierto? En la medida en que los estudios se realizaron, ¿cierto? Fueron y, perdón, con el fin de hacer balance sobre las tendencias de investigación y como punto de partida para toma de decisiones, ¿cierto? El estado del arte se posicionó como una modalidad de investigación de la investigación, ¿correcto? O sea, lo tenemos nosotros como una modalidad. Y ahorita les comparto sí, unas imágenes para que les tengan presente los hijos, ¿cierto? Hoy en día, ¿cierto? Ese estado del arte se considera para que pueda abordar desde tres perspectivas fundamentales, ¿listo? Así sea la que sea, lo que aborde el estado del arte, ¿cierto? Es una forma o una metodología resumida, ¿cierto? De los pasos como la contextualización, la clasificación y la categorización, ¿cierto? Y los cuales pueden ser complementados o son complementados con una fase adicional, ¿cierto? Que permita asociar el estado del arte de una manera estructural. ¿Sinónimo de qué? De investigación, básicamente, ¿no? Muy bien. Ojo a esto, entonces, vamos a compartirles aquí para que esto a veces con los dibujitos como que nos va mejor a nosotros. Esta es mi pantalla, pero la agrandamos un poquito, no son grandes. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, profe. Muy bien. Básicamente decimos aquí, ¿cierto? El estado del arte es una compilación de resultados de otras investigaciones sobre el tema de investigación, ¿cierto? Escogido. ¿Ok? Se trata de establecer qué se ha hecho recientemente sobre el tema seleccionado. ¿Estamos ahí? Por ejemplo, si yo estuviera hablando de economía, que lo que vamos a hablar de economía naranja, por ejemplo, o de economía circular, pues básicamente yo, ¿qué es lo que tengo que estudiar? O tengo que buscar, pues temas que estén relacionados, ¿cierto? Con la economía circular, que era lo que estábamos viendo nosotros en la reunión pasada que hablábamos. ¿Se acuerda que se hablaba de cómo en España, ¿cierto? Y en Europa se están haciendo, o en otros países de Europa se están haciendo, digamos, cosas para volver a reutilizar, ¿cierto? Digamos, los materiales que ya se han dejado, que están en desuso, ¿cierto? Simplemente haciéndoles un proceso adicional. De pronto se acuerdan de lo que nos comentaban sobre la ventana en la construcción de ese edificio. ¿Sí se acuerdan de eso o no? ¿Listo? Sí, señor. Muy bien. Entonces, básicamente, ¿cierto? Digamos, dentro de ese estado del arte también nosotros, digamos, aquí nos dice, ¿no? ¿Para qué sirve un estado del arte? ¿Listo? Básicamente son ¿qué? Conclusivos, ¿cierto? El estado del arte. Entonces, nos sirven para no repetir temas de investigación. Hablábamos de eso, de la conclusión, ¿cierto? La categorización. ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. ¿Listo? Mire lo importante de esto, ¿cierto? Hablamos de definir metodologías. Uno de los principales problemas en el momento de iniciar una investigación es no saber cómo abordar el tema, ¿cierto? Cómo empezar, cómo organizarla. Para esto sirve el estado del arte, pues al revisar otras investigaciones se puede establecer de qué forma otros investigadores han estudiado el tema, ¿correcto? No se trata de plagiar, ¿no? ¿Estamos ahí o no? Porque yo creo que ustedes han escuchado que la universidad ya han detectado varias personas que han hecho plagio y han sido penalizadas. ¿Sí sabían eso o no?
Creo que en Derecho hubo una tesis que el estudiante la copió toda y eso es un delito, ¿no? ¿Estamos ahí o no? Pero yo sí puedo mirar esas investigaciones y puedo paragrafiarlo. ¿Listo? ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Muy bien. Ojo a esto, ¿cierto? Y hablar de conclusión, ¿no? ¿Cierto? Dice que un estado del arte debe ser conclusivo, ¿cierto? Es decir, que debe establecer qué se investigó, ¿cierto? De qué metodología y qué resultados se obtuvieron. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a pasar a la siguiente. No se me haya cortado. Ahí está lo que nos interesa, ¿sí o no? Entonces dice, ¿cómo se hace un estado del arte? Entonces, primero, una selección bibliográfica, ¿cierto? En primer lugar, hay que hacer una selección de bibliografía. Para esta etapa se debe recurrir a otros investigadores, docentes y asesores temáticos, para establecer un primer cuadro de referencias bibliográficas. Se debe recurrir a documentos científicos. Por ejemplo, tesis y trabajos de grado, de pregrado y posgrado en las bibliotecas de las universidades. De pronto ahí ustedes saben que en la plataforma de la universidad también tenemos bibliotecas virtuales, ¿cierto? Con otras universidades. ¿Estamos ahí? Muy bien. Sí, señor. También podemos recurrir a los artículos de carácter publicados en revistas, ¿serio? ¿Cierto? Y a través de búsquedas especializadas en bases de datos. Y aquí está el que les mencionaba que les había pasado a la universidad. ¿Sí? ¿Qué van a ver aquí? El Google Académico. ¿Listo? El Google Académico y las bibliotecas virtuales. Muy bien. Entonces miremos la siguiente, ¿cierto? Clasificación de las investigaciones. Entonces aquí básicamente, ¿cierto? Como ya tenemos la información, ya tenemos digamos, una bibliografía y esto entonces dice aquí, clasificación de las investigaciones. Para obtener el estado del arte es necesario establecer criterios de organización de información seleccionada y por eso es importante clasificarla, ¿cierto? Y aquí dan un ejemplo. Según la escala de impacto del mismo, estudios locales, regionales, estudios nacionales y estudios internacionales, ¿cierto? Según la escala de impacto. Según la profundidad de los estudios, pues básicamente aquí ustedes encuentran que hay estudios sencillos, ¿cierto? Realizados en corto tiempo y con resultados precisos, pero simples. De pronto, si nosotros pudiéramos analizar la parte que a cada uno nos correspondió de ese semillero, ¿cierto? Como el semillero todo es economía circular. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Si ustedes se acuerdan, y cuando compartimos los temas, hay ciertos temas que no los escogieron ustedes, pues no los estudiantes dejaron ahí. Entonces, de pronto, ayer me preguntaba Miguel que de pronto si podía hablar sobre los otros temas o algo así. ¿Sí es así o no, Andrés? Que si tenía que hablar de todo, más bien fue lo que me preguntó. Entonces yo le decía pues que podía Sí, tocar o profe. mencionar. Sí, profe, pues, como dice que el diseño del arte son más de mínimo 8 hojas, pues ahí tocaría como abarcar, Exacto. globalizar y profundizar solamente en el tema de nosotros. Es correcto. Y además, lo que sí podíamos tocar de pronto fueron los temas que no están trabajando otras personas. ¿Se acuerdan que yo les pasé el cuadrito? Y si no, pues ahora vuelvo y se los comparto, ¿listo? Para que sepa qué está trabajando cada uno y de pronto cuáles temas están libres en el caso de que yo tenga que profundizar un poco más. ¿Sí me entiende? ¿Estamos ahí? Sí, señor. Ok. Y obviamente, pues también hay que mirar según el enfoque de los estudios, ¿cierto? Es decir, si el enfoque es meramente técnico o si es social o si es realizado desde una perspectiva multidisciplinar. Nosotros básicamente, si uno mira la economía circular, es una disciplina que, ¿está cierto? Multidisciplinar, ¿sí o no? ¿Estamos ahí? Porque vamos a abarcar mucha parte social y obviamente parte técnica, ¿no? ¿Estamos ahí o no?
Entonces, mira, aquí hay unas estrategias para hacer un buen estado de arte. Entonces, dice así. Hacer un banco de referencias bibliográficas, ¿cierto? En un cuadro bien organizado, anotar todos los referentes posibles. En esta etapa no es necesario haber leído todo, solo haber hecho una buena selección temática, con los datos pertinentes, autor, título, año editorial. Si es una revista, el nombre de la revista y las páginas del artículo. Y si es una tesis, el nombre del programa y facultad, y si está o no publicada. Es importante evitar referencias de páginas web, blog y en general fuentes no científicas. ¿Hasta ahí estamos claros? Porque recuerde que cuando no hay hay una fuente que no es científica, de pronto uno está apoyando la idea de alguien, pero que no está aprobada previamente. ¿Listo? Yo diría que más bien que no ha sido objeto de análisis de estudio. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Muy bien. Esta partecita me parece bien interesante. Nosotros cuando estuvimos trabajando con lo que era digamos, la presentación de los programas, ¿cierto? Para nuevamente obtener, pues, la aprobación del ministerio, el doctor Hoyos, ¿cierto? El rector de la universidad, nos aconsejaba mucho eso. Si escuchan, si ven aquí lo que dice, leer qué. En diagonal, ¿correcto? Sí, estamos ahí. Es que yo no los estoy viendo, por eso no sé si me entienden, me están entendiendo o no. Entonces, por eso es que les pregunto tanto. ¿Listo? Muy bien, estamos aquí. Entonces dice, la mayoría de las veces existe una gran preocupación por el volumen de lectura. En este caso es esencial saber leer en diagonal. Es decir, no se trata de leer todo, pues la mayoría de los documentos científicos tienen un resumen y una introducción en las que explican claramente lo que se requiere para un estado del arte, qué se investigó, cómo se investigó y qué resultados se obtuvieron. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí me escucharon? Sí, sí, señor. Ok, muy bien. La parte de la síntesis, ¿cierto? Dice, sintetizar es fundamental, ¿cierto? Entonces, para redactar el estado del arte es absolutamente necesario hacer un ejercicio de síntesis. Es decir, hay que evitar comentarios anecdóticos o que no aportan al tema escogido. De pronto uno está leyendo una revista, ¿cierto? O un artículo y le dice, lo subrayado es nuestro, ¿cierto? Lo subrayado es de nuestra autoría o lo que sea, o lo que está en negrilla. Entonces, esos, digamos, esas es mejor no tenerlas en cuenta, ¿cierto? Sacarlas, porque pues igual lo que le dices, ¿no? Puede ser una anécdota, puede ser algo que no le esté aportando en un momento determinado. Muy bien. Entonces, hace que en las investigaciones con componente proyectual, entonces en arquitectura y diseño usualmente las investigaciones concluyen con un proyecto específico. En este caso, en el estado del arte también se incluyen proyectos análogos, para lo cual se requiere establecer el nombre del proyecto, lugar del proyecto, autores determinantes del proyecto, criterios de intervención, resultados obtenidos, imágenes de apoyo. De pronto, bueno, perdón. Los análisis de los proyectos son indispensables, pues de ellos también se obtienen conclusiones importantes que aportan para determinar estrategias de diseño. Recuérdense que cuando les hablaba de el reutilizar los materiales, básicamente se estaba hablando mucho de lo que es la parte de arquitectura y diseño, ¿sí o no? ¿Estamos ahí? Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, de un emprendimiento, ¿cierto? Entonces, de alguna parte del emprendimiento, observen que es bien importante, ¿cierto? Básicamente tener referentes, ¿no? O sea, sería la idea. ¿Estamos? Entonces, decimos acá, en conclusión, ¿cierto?
El estado del arte sirve para no repetir temas de investigación, definir metodologías y concluir, ¿cierto? Se hace a través de una buena selección bibliográfica y clasificar las investigaciones. ¿Qué se recomienda? Hacer un buen banco de referencias bibliográficas, leer en diagonal y sintetizar. ¿Listo? Entonces, por acá tenemos un enlace de un blog, pero pues igual es lo que les he comentado acá. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Aquí hay una partecita también que les quiero compartir, que es cierto, que hablamos de investigación documental y bibliográfica, ¿cierto? Ir tras las huellas del tema que se pretende investigar y recopilar la recopilación de los antecedentes científicos anteriores a la propia investigación. Espérenme un segundito, ¿cierto? Que esto ya es como digamos, otro esquema. Yo no sé si alcanzan a ver bien aquí este organigrama. Como un resumen sintético de esta vaina. ¿Sí lo están viendo? ¿O está muy borroso? Está muy pequeño, profe. Se ve borroso. Espera, a ver si lo puedo agrandar y lo vuelvo y lo comparto. A ver. Esto es una belleza. Déjame. Entonces aquí. No se nos pierda. Sí, se ve un poquito mejor. Sí, profe. Ok. Entonces aquí básicamente es como un resumen, ¿cierto? Del estado del arte. ¿Qué pasa? Es una investigación documental, tiene como objetivo recuperar y trascender reflexivamente el conocimiento acumulado sobre un objeto de estudio. ¿Qué permite? Alcanzar un conocimiento crítico sobre la comprensión que se tiene de un fenómeno, ¿cierto? Generar nuevas comprensiones y orientar las investigaciones actuales y futuras. ¿Y qué incluye? Entonces ahí básicamente incluirá el marco teórico antecedente, ¿sí? Entonces, si uno parece el estado del arte, básicamente ya está trabajando sobre el marco teórico, ¿correcto? Ese marco teórico da cuenta de qué? De revisión y análisis crítico de la literatura que permite adoptar y desarrollar una perspectiva teórica, ¿cierto? Y los antecedentes recogen trabajos previos, ¿listo? Y se realiza a través de, entonces aquí habla de las fases, ¿cierto? Como la preparación descriptiva, interpretación por núcleo temático, construcción teórica y socialización y publicación. ¿Listo? Entonces, más o menos como un resumen general. ¿Hasta ahí estamos siendo claros? Sí, profe. Espera un momentico, yo les quiero compartir aquí los estudiosos. Aquí para que nos sirva. Con esa musiquita así me van a matar. Primero miremos el que nos compute. Mm.
¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok, me dicen qué tal el sonido. ¿Qué es el estado del arte de una investigación? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se escribe? Y algunos consejos para ese proceso. ¿Está bien el sonido? Sí, señor. Ok. El estado del arte también es llamado estado de la cuestión y antecedentes. También lo escuché como estado del conocimiento, pero estas son las formas más frecuentes. Así que si escucha esos términos, también se puede referir al estado del arte. Vamos a ver algunos conceptos. El primero dice, el estado del arte es un trabajo que consiste en una presentación completa, sistemática, objetiva e imparcial y a la vez suficientemente abreviada y clara de todos los principales resultados existentes en las investigaciones acerca de un problema o tema en cualquier rama del conocimiento. Tiene como finalidad señalar las vías de búsqueda que han sido abiertas hasta el presente y para el futuro para la investigación. Es decir, que cuando hacemos el estado del arte vamos a estar haciendo un escrito donde describimos aquellas investigaciones previas vinculadas con nuestro tema o problema de investigación. Vamos a ver más definiciones. Veamos la definición número 2. Dice, el diseño de un proyecto de investigación supone conocimientos previos sobre el estado de la cuestión. Por eso, la adecuada información sobre los avances del quehacer científico con respecto al análisis e interpretación de un fenómeno o proceso, acá estamos hablando de nuestro tema o problema de investigación, es la base del cuestionamiento y planificación del respectivo proceso investigativo. A lo que va es que es fundamental para poder construir nuestro propio proyecto de investigación saber qué es lo que se ha estudiado previamente, qué es lo que otros investigadores han analizado previamente sobre nuestro tema. Dice, a esta búsqueda de lo que otros han producido como conocimiento sobre mi objeto de trabajo o tema problema y al informe escrito que consuma esta indagación, los consideramos el estado de la cuestión. Esto quiere decir que para hacer el estado del arte tenemos que hacer esa búsqueda exhaustiva sobre los trabajos previos al nuestro, referidos al mismo tema, y hacer un reporte, un informe escrito donde se dé cuenta de esa búsqueda y algunas cuestiones del análisis que hacemos de esos trabajos que ahora vamos a ver más detalladamente. Primero vamos a pensar cuál es la pregunta central a la hora de hacer el estado del arte. Esa pregunta es, ¿de qué manera en investigaciones previas se ha estudiado mi tema problema? ¿Cómo se ha estudiado? ¿Y cómo han hecho ese estudio? Esas son las preguntas que orientan a grandes rasgos el trabajo que estamos haciendo en el estado del arte. Entonces, vamos a ver un poco más detallado en qué consiste hacer el estado del arte. Primero tenemos que hacer una búsqueda exhaustiva de investigaciones previas vinculadas a nuestro objeto de estudio. Hay que realizar un recorte temporal y geográfico para poder hacer esta búsqueda. Esto quiere decir que no vamos a tomar necesariamente todos los trabajos de investigación previos al nuestro que se han hecho en todas partes y en todas las épocas, sino que vamos a poner una delimitación que depende mucho de lo que estemos estudiando. Pero supongamos que podemos hacer un recorte temporal de 10, 15, 20 años hasta el presente y que podemos hacer una delimitación geográfica limitada a los países hispanohablantes, España y países de América Latina. Hay que tener en cuenta
que cuando hacemos el estado del arte y una de las cuestiones que indagamos es muy particular de cada país, por ejemplo, que se vincula a alguna cuestión legal. Entonces es probable que los trabajos de otros países no nos sean tan útiles. Eso hay que analizarlo, depende del tema que estamos trabajando y los resultados que encontramos en la búsqueda. Se analiza los trabajos de manera crítica para comprender cuál fue su propósito, su perspectiva teórica, una perspectiva teórica general o algunas principales, sus estrategias metodológicas y a qué conclusiones llegaron, es decir, la conclusión general o unas conclusiones principales. Cuando decimos que se analiza de manera crítica, no significa que hagamos una crítica negativa de ese trabajo, sino que lo que estamos haciendo es tener una mirada analítica de cómo se construyó. Entonces, pasamos a redactar el estado del arte exponiendo en forma resumida, lo más concisa posible, un análisis de cada trabajo. Ya que de cada trabajo que encontremos vamos a hacer un resumen breve, lo más pequeño posible, para dar cuenta de las claves de ese trabajo. Esta exposición que hacemos de cada estudio tiene que dar cuenta de qué se estudió, a través de qué estrategias metodológicas, la perspectiva o perspectivas teóricas relevantes, si son relevantes, porque si hay muchas perspectivas y no hay una predominante o unas predominantes, no es necesario. Y las conclusiones principales. Hacer el estado del arte nos va a permitir saber si nuestro tema está poco estudiado o si, por el contrario, ya hay muchos trabajos que hablan de eso y a partir de ahí tomamos una decisión sobre si vamos a seguir con el mismo estudio o le vamos a hacer cambios al planteo. Después nos permite conocer qué aspectos se estudiaron en nuestro tema, de qué manera, dónde se realizaron esos estudios, o sea, en qué país o en qué zonas y hace cuánto tiempo. Podemos encontrar, por ejemplo, que haya épocas en las que se estudió más que en otras. Podemos evaluar las principales tendencias de investigación relativas a nuestro tema. Podemos comprender de qué manera nuestro propio trabajo se articula con el conocimiento ya existente relativo a nuestro objeto de estudio. Es decir, cuál es el aporte de nuestro estudio a ese campo de conocimiento. ¿De qué manera nuestro trabajo contribuye a ese área del saber? Y considerar nuevas líneas de investigación, perspectivas teóricas o estrategias metodológicas para realizar nuestro estudio. Este análisis es realmente importante porque yo no hago el estado del arte simplemente para decir, bueno, existen estas investigaciones previas a la mía y se trataron de esto. No, también hay un análisis que uno tiene que hacer en base a esas investigaciones previas para entender de qué manera el trabajo propio se inserta en ese campo de conocimiento. Si lo que estamos haciendo es novedoso o no, de qué manera poder tomar ideas de otros trabajos que nos puedan servir para nuestro propio desarrollo. Entonces, este análisis es lo que es realmente fundamental de nuestro trabajo, no la mera escritura de esas antecedentes o investigaciones previas. ¿Cómo empezamos a construir el estado del arte? Primero, detectamos qué temas se aproximan al nuestro o están contenidos en él. Esto es importante porque un tema puede tener como muchas aristas. Los fenómenos sociales son complejos. Entonces, yo tengo que identificar cuáles son esas aristas de mi tema para poder ver qué búsquedas puedo realizar que sean próximas a mi propio objeto de estudio. Para eso, después tengo un ejemplo que vamos a analizar. Luego podemos identificar las palabras clave o descriptores para la búsqueda. O sea, los términos que vamos a utilizar en los buscadores para poder identificar trabajos que se asimilen al nuestro.
Luego realizamos la búsqueda y selección de las investigaciones que consideremos más pertinentes, de acuerdo a lo que estamos estudiando. Una vez seleccionadas, realizamos una lectura crítica de esos trabajos y vamos a buscar cuál es el hilo relacional. O sea, entre estas investigaciones vamos a buscar cuál es la conexión para organizarlos, cómo los podemos articular en la exposición escrita que hagamos. Esas asociaciones de ese hilo relacional tienen que tener algún sentido, alguna lógica, alguna coherencia interna para la exposición. El mapa mental que les muestro acá es para pensar esas aristas que les mencionaba de nuestro tema. Supongamos que yo tengo como tema central la deserción escolar. Bueno, ¿qué cosas se vinculan con la deserción escolar? Ahí podemos encontrar como temas de investigación y también palabras clave diferentes. Por ejemplo, acá de deserción escolar podemos ver arriba el color rosa. Tenemos fracaso escolar, abandono, repitencia y ausentismo. Son palabras clave que podrían llevarnos a estudios vinculados con el nuestro. A la derecha, en amarillo, tenemos otros descriptores, pueden ser el índice de deserción escolar, las dificultades económicas y la deserción escolar, y motivos de deserción escolar. O sea que podemos poner eso en los buscadores para ver si salen investigaciones que nos sirvan. Abajo puse otros descriptores como permanencia en la escuela, reinserción educativa, políticas de terminalidad educativa. Y a la izquierda agregué motivación en la escuela y desvinculación de la escuela. Todas estas cuestiones son factores que se me o temas que pensé que podrían estar vinculados con la deserción escolar y me hice este mapa mental para poder organizar también mi búsqueda. Es una forma de visualizar esas aristas que puede tener nuestro tema y poder también ir cambiando la estrategia de búsqueda. También nos puede facilitar la organización del hilo argumental de la exposición. Ahora vamos a ver cómo es la redacción del estado del arte y esto está dividido en 3 partes. La primera es lo que se dedica a la introducción. En la introducción vamos a escribir qué temas buscamos, así como estaba en el mapa mental. Vieron que había como algunos temas vinculados al mío, entonces podemos exponer. Para este estado del arte se realizó la búsqueda de investigaciones vinculadas con la deserción escolar, el fracaso escolar, la desmotivación en la escuela, etc. También vamos a decir a través de qué medios conseguimos esta bibliografía, estos trabajos, si hicimos consulta de expertos, si consultamos en bibliotecas, en los repositorios y revistas académicas, etc. ¿Qué tipos de trabajos se seleccionaron? Por ejemplo, tesis de grado, de posgrados, artículos de revistas, ponencias. O sea, ¿qué tipo de trabajos hemos incorporado en nuestro estudio? Por lo general van a ser estos que menciono acá, porque los libros suelen ser más vinculados a las teorías y a los conceptos, y no es lo que nos interesa plasmar en el estado del arte. La segunda parte es la exposición de esas investigaciones previas. Entonces, vamos a exponer sintéticamente los aspectos relevantes de cada trabajo. ¿Qué estudió? ¿A través de qué estrategias metodológicas? ¿A qué conclusiones llegó? Y acá va de nuevo la cuestión del orden en el cual ponemos. No vamos a poner las investigaciones en cualquier orden, o sea, como las vamos leyendo, sino que tenemos que encontrar un hilo argumental, vincular aquellas que se parecen e ir explicando. Bueno, acá están las investigaciones que tratan sobre esto. Luego pasamos a estas investigaciones que trabajan este tema. Entonces, el orden expositivo es una consideración muy relevante, en tanto se organiza de manera tal que se vaya hilvanando un proceso lógico y estructurado que dé sentido a la exposición.
Y la tercera parte de la redacción del estado del arte son las conclusiones. Ahí vamos a dar cuenta del análisis que realizamos, es decir, cómo está estudiado nuestro tema en dichas investigaciones, qué perspectivas y estrategias prevalecen. Y con estas consideraciones, describir cuál es el aporte de nuestro trabajo a ese campo de conocimiento. De estas tres partes, la más larga obviamente va a ser la segunda, donde exponemos los trabajos previos. La introducción y las conclusiones no van a llevar más de 2 o 3 párrafos. Algunas preguntas frecuentes cuando hablamos del estado del arte son, la primera, ¿cuántos trabajos tengo que incluir? No hay un número para esto porque en realidad depende del tema que estemos estudiando. Hay temas donde hay muchas investigaciones previas, hay temas donde hay pocas. Entonces la búsqueda tiene que ser exhaustiva. Obviamente no hace falta que busquen trabajos en otros idiomas, a menos que el recorte geográfico que ustedes hagan incluya países donde se habla otro idioma, pero en general no es necesario. Lo que sí es necesario es tratar de hacer la búsqueda lo más exhaustiva posible. Y por eso no podemos hablar de un número de base y un número límite de investigaciones. ¿Cuántas páginas lleva el estado del arte? Lo mismo, no hay un número para decir, bueno, el estado del arte te va a llevar 5 páginas. Porque capaz que hay 5 investigaciones relacionadas con nuestro tema, o capaz que hay 15 o 20. Entonces no es una cuestión del número de páginas. Cuando son muy pocas investigaciones, a veces, depende de dónde se esté haciendo, se pueden poner en la introducción. Esto quiere decir que, como son poquitas y lleva poco espacio, se agrega como un segmento más, un componente más de la introducción del trabajo. ¿En qué parte de nuestra investigación va? Bueno, como les decía, por lo general es un segmento, un apartado que está después de la introducción. En caso de que en donde ustedes están haciendo el estado del arte se los indique, si hay pocas investigaciones, podrían colocarlas en la introducción de su trabajo. ¿Qué tipos de textos se citan? Bueno, tienen que ser investigaciones. Acá hay que hacer una diferencia importante con los estudios que son teóricos o conceptuales. Entonces, no suelen ser libros lo que citamos, a menos que el libro sea un reporte de una investigación, como por ejemplo la discriminación educativa de Blaslavsky, que es un libro, pero que es un libro donde ella describe una investigación. Entonces, yo tengo que hacer esa distinción. Si realmente es una investigación, lo que tenemos que ver es si los autores hicieron un estudio con experimentos, trabajo de campo, observaciones, análisis documental, o lo que están haciendo en realidad es una descripción de teorías o una articulación de teorías y de conceptos. Son cosas diferentes. Generalmente las investigaciones las vamos a encontrar en principalmente artículos de revistas académicas. Después, tesis de grado, de posgrado, ponencias presentadas en congresos, simposios, jornadas académicas. Esos son los tipos de producciones de texto donde frecuentemente lo que se pone son investigaciones. ¿Qué extensión tiene la descripción de cada trabajo seleccionado? Como decíamos antes, tiene que ser conciso, sintético, lo más sintético posible. Entonces la extensión, lo ideal es que no supere la media carilla. O sea que dentro de una carilla mínimo tendrían que entrar 2 investigaciones. ¿Puedo colocar citas textuales en el estado del arte? No, no pongan citas textuales, porque lo que vamos a hacer en el estado del arte es parafrasear muy brevemente de qué trata ese trabajo, cómo se llevó adelante y a qué conclusiones llegó. Una conclusión general o unas principales, pero no nos tiene que llevar mucho. ¿Qué debemos precisar de las estrategias metodológicas? Bueno, ahí depende de la información que provea el estudio, pero en general lo que ponemos es cuál fue la unidad de análisis, cuál fue la muestra, cómo seleccionaron la muestra, cuántos participantes hubo, cuestiones que nos permiten identificar las estrategias metodológicas que implementaron para llevar adelante el estudio. Para profundizar más sobre estrategias metodológicas,
hay un video subido a este mismo canal de YouTube donde yo explico el encuadre metodológico. Es algo que vamos a ver después, pero si alguien ya lo quiere revisar para profundizar más sobre este tema, lo tiene disponible. Y vamos a ver algunos errores comunes al hacer el estado del arte. El primero, poner conceptos o teorías. Como hablábamos antes, eso no es lo que vamos a volcar en nuestro estado del arte. Hacerlo demasiado extenso, no ser conciso, eso es un problema, la falta de síntesis. Hablar demasiado de un trabajo, porque en realidad no es el objetivo, es solamente dar cuenta de que ya vimos ese trabajo y de que lo tuvimos en cuenta en nuestro análisis. Pero si alguno de los lectores de nuestro estudio quiere profundizar en ese trabajo, lo puede buscar y lo puede leer. Nosotros no lo tenemos que describir tan extensamente. No colocar la cita del texto que estamos describiendo. Eso también es un error común. Yo tengo que decir quiénes son los autores, en qué año se publicó, o sea, los datos básicos de una cita dentro de mi texto. Exponer solo de qué trata la investigación o solo las conclusiones. A veces he visto en el estado del arte que ponían, bueno, un estudio que se llamó así y que llegó a la conclusión de tal cosa. Pero en realidad hay que explicar de qué se trata ese estudio y hay que explicar un poco de cómo se hizo, de las estrategias metodológicas. Y olvidar escribir la introducción o las conclusiones de nuestro estado del arte. O sea, no las conclusiones y la introducción de cada trabajo, sino de nuestro propio estado del arte. Solamente describen los trabajos, las investigaciones previas y se olvidan de poner el análisis, la exposición de la introducción y el análisis de las conclusiones que vimos anteriormente. Para terminar este video, les quiero comentar que en algunas universidades lo que piden que se escriba en el estado del arte puede ser un poco diferente porque no hay un consenso universal sobre cómo hacerlo. En líneas generales es la forma en la que les presento acá, pero pueden encontrar algunas variaciones de universidad a universidad. Entonces, presten atención a las indicaciones del tutor en este aspecto. Con eso termina el video, espero que les haya servido y les mando un saludo a todos. Pues yo también espero que les haya servido algo. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Profe, ¿tú nos podrías regalar este video que publicaste, que compartió? Cuéntame, Diana. Profe, que si tú puedes compartir pues ahora por el grupo el WhatsApp o algo, este video que acabamos de ver, este tutorial. ¿Sí me escuchan los demás? Sí, señor. ¿Y por qué no nos pasó ese videito desde antes, profe? ¿Ahí me escuchan? Nosotros sí, pero creo que el profe a nosotros no. No, a usted no. Ahora sí los escucho. Me toca aquí Ok. Allá en la ventana. Profe, ¿y por qué no nos pasó ese video desde antes? Señor. Señor. Profe, que si serías tan amable regalarnos nuevamente ese video. Sí, el link. Sí, Bueno, por listo. sí. Mira, Gracias. se los envío ahí ¿listo? ¿Vamos? Sí, señor, gracias. Muy bien. Espero que, de todas maneras, ojalá, yo creo que por hoy dejemos así para que ustedes puedan trabajar con eso y entonces, si Dios quiere, nos vemos entonces el martes, ¿les parece? Para que miremos un poquito lo del próximo trabajo, que ya saben cuál es, ¿no? Listo, profe, sí, el martes. Yo pensaría que, pues para que miremos ya lo que es el marco teórico, compartirles alguna información de ese marco teórico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Muy bien. Entonces, ¿preguntas o alguna cosa que agregar o vamos a trabajar o qué? ¿Listo?
Listo, Alejandro, ¿qué me cuenta? Nada, no me quiere decir nada. Bueno, está bien. No, profe, le iba a preguntar a qué horas va a ser la reunión el martes. Hermano, estamos. Por favor, enciéndame las camaritas. Yo sé que están en pijamados todavía, pero no importa un momentico. A ver. Yo creo que No. es que vamos a tocar hacerla por ahí tipo 5 a 6, yo creería, ¿no? Profe, ¿no podría ser mejor el miércoles? Es que a mí el martes me queda un poquito complicado a esa hora. Bueno, pues ese sería mi caso, ¿no? El martes yo estoy en. Sí, o si no, pues lo hacemos. Podríamos hacerlo. ¿A qué hora es? ¿Usted está trabajando a esa hora o cómo la cuenta? Cuente ahora. No, lo que pasa es que hasta esa hora voy saliendo del trabajo, entonces me queda complicado llegar a la casa para poderme conectar. Porque otra de las sugerencias había sido que de pronto hacer las reuniones más temprano. Por ahí tipo 6:30, 7 de la mañana. ¿También les queda complicado? Ah, pues por mí no hay problema. Carol, ¿qué dice? Profe, a las 7. ¿Sí se puede? Profe, buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué día a las 7? Qué pena. No, lo que pasa es que, digamos, dentro de las reuniones que hemos hablado, ¿cierto? Hemos dicho que para el sábado, pero es que el sábado a esa hora de pronto mucha gente está complicada. Entonces lo que estábamos hablando era que qué posibilidad sería mejor que nos reuniéramos más bien temprano, por ahí tipo 7 de la mañana. No importa, sí, a mí parecería una buena hora a las 7 o los miércoles o cuando necesitemos reunirnos, pero ya que sea esa hora, ¿sí me entiende? Sí, profe, a mí también me parece bien a las 7 de la mañana el sábado. Yo generalmente tenía cubierto, ¿cierto? Que fueran por ejemplo, los martes y los jueves. Que nos reuniéramos de 7 a 9, pero es de 7 a 8, no más. ¿Quedaron mudos? Sí, profe, perfecto, estaría bien. Sí, el sábado, profe, a las 7 entonces. No, la idea es que lo hagamos para mí, el martes o el jueves. Lo que pasa es que yo los sábados tengo clases desde las 6 de la mañana. Usted no crea que yo no estoy tapago. Entonces sería el martes. Sí, hacerlo los martes, por lo menos que hablemos de una vez, hacerlo los martes y los jueves. Yo no sé si a todos les queda fácil así, de por ahí tipo de 7 a 8, una horita nomás para no quitar mucho tiempo, ¿sí? ¿Qué dice Natalia, perdón. Hagamos una cosa. Entonces ya les mando el enlace para que nos reunamos el martes. Y ustedes analizan, si les parece, el martes tipo a las 7 de la mañana y ahí miramos a ver también cómo programamos la otra. ¿Les parece? Mejor. Listo, profe. El Ok, martes, profe. sí. ¿Les parece? ¿Listo, Sí, Alejandro? señor. Ok. Bueno, muy bien. Yo creo que por hoy entonces, hasta ahí vamos bien. Sí, señor. Y ahorita les comparto va a tratar de enviárselos ahí a los correos, el videito, ¿listo? O si no, por lo menos el enlace. Yo creo que la vez pasada les pude pasar una información. Ya se las envío. Entonces nos vemos, hablamos el martes si Dios quiere, ¿listo? Profe, buen día, gracias. No, lo mismo, Gracias, hermano. profe. Buen día. Váyanse ahora sí al templo, abrazo, Gracias, para profe. hagan algo. Chao. Buen día.